manifestación en un ámbito presencial en el que podamos vernos cara a cara y poder partir este tipo de diálogos, ya no digitalmente, sino, como digo, cara a cara, ¿no? ¿Por qué voluntariado y solidaridad intergeneracional en situaciones de crisis? A ver, yo creo que es importante primeramente contextualizar. Vivimos un momento crítico en el que, debido a una crisis sanitaria motivada por el COVID-19 o por la COVID-19, parece ser que se puede utilizar indistintamente en masculino y en femenino, ha provocado que de alguna manera todos tenemos que estar durante un periodo de tiempo confinados. Se ha demostrado que este virus evidentemente nos hace a todos muy vulnerables, a todos los miembros de nuestra sociedad, pero especialmente a un segmento de la población como es el de las personas en edades avanzadas, lo que se denomina la tercera y cuarta edad. Pero también es verdad que hay personas que, aun no perteneciendo a esa tercera o cuarta edad, también están siendo contagiados, en algunos casos incluso fallecidos, por este virus que, como digo, nos tiene obligados confinamiento a escala global. Y entendíamos que este diálogo digital podía versar sobre el voluntariado, como explicaremos a continuación, y sobre esa solidaridad intergeneracional tan necesaria en situaciones de crisis, incluso en la sociedad post-coronavirus, en la que, como digo, ese encuentro entre personas de distintas edades y generaciones será una necesidad para poder afrontar los retos de futuro. Dicho esto, durante los próximos 20-25 minutos voy a intentar explicar 4 grandes tópicos. Estos bloques temáticos abordan pues, el voluntariado, abordan la huella generacional, abordan las cuestiones que tienen que ver con el envejecimiento, con la vejez. Bueno, van a ser muchos los conceptos que van a aparecer, pero bueno, en una segunda edición o ya veremos en otros posibles eventos que nuestras compañeras de Casian Consultores seguramente nos estén organizando para próximas fechas. Probablemente tengamos mucho más tiempo para profundizar, como digo, en algunos de estos conceptos. El primer bloque va a versar sobre el rol del voluntariado y la acción social. La acción del voluntariado, como todos sabemos, es una acción que se desarrolla en el marco de una organización social sin ánimo de lucro, de manera altruista y voluntaria y solidaria, por supuesto, en la que intervienen personas que hacen frente a situaciones de vulneración, de privación o de falta de derechos u oportunidades, y que tiene como objetivo final el mejorar las condiciones de vida de otras personas y grupos sociales desfavorecidos. Por tanto, el voluntariado digamos que se correspondería con una forma de expresión, de ejercicio de ciudadanía activa, organizada y comprometida con quienes más ayudan de esa ayuda solidaria en nuestra sociedad. El voluntariado podría ser definido también como un estilo de vida basado en conductas prosociales, sujeto a la elección de cada persona, donde no hay ningún tipo de distinción, ni por razón de la edad, de etnia u otra condición social para su ejercicio. Sí se puede incluso llegar a decir que para algunas personas, además de ser un estilo de vida, como digo, forma parte del ADN. Uno ha aprendido a lo largo del tiempo que este tipo de valores sociales, de servicio a los demás, forma parte de tu propia familia, de tu propio entorno habitual. Por tanto, cada persona practica el voluntariado desde diferentes motivaciones que nos mueve a dedicar parte de nuestro tiempo y de nuestro saber hacer a favor de otras personas, desde convicciones éticas, religiosas, morales, ideológicas, en las que convergen valores como el altruismo, la filantropía o la justicia social, que guían, como digo, cualquier tipo de intervención sociocomunitaria. Por tanto, la acción voluntaria tiene que ser desinteresada, ser intencionada y estar justificada. Y existen múltiples formas también de entender el voluntariado, los distintos perfiles y tipologías en distintos campos de acción social, cultural, ambiental, medioambiental, internacional o de emergencias.
en las que ponen de manifiesto que este tipo de organizaciones de voluntariado siempre persiguen poner en marcha lo que son programas de participación y cohesión social. Y por tanto, el empoderamiento del voluntariado y también el empoderamiento de las personas beneficiarias de esa acción de voluntariada son dos piezas claves que ensambladas permiten, como digo, valorizar el rol social de las personas que, como digo, ejercen el voluntariado desde distintos, digamos, vértices de nuestra sociedad. Algo importante para una persona que forma parte de una organización de voluntariado, y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, concretamente todos los compañeros y compañeras de nietos itinerantes en Perú y de otras organizaciones sociales en España, ponen de manifiesto que para que una persona continúe durante mucho tiempo en el marco de una organización de voluntariado, tiene que sentirse plenamente integrado, acompañado por los otros miembros de esa organización social, conocer y valorar los resultados de la transformación social producida por esa acción de voluntariado y sobre todo que esa persona voluntaria se siente agradecida, compensada emocionalmente por ese trabajo no remunerado y que va a permitir, como digo, desarrollarse a lo largo del tiempo. Por tanto, la práctica del voluntariado refuerza los vínculos sociales en cualquier sociedad porque permite establecer puentes de colaboración entre los poderes y administraciones públicas con la sociedad civil organizada en esos procesos de transformación comunitaria y de progreso social. Digamos que el voluntariado es el significado de un espíritu humanitario y compasivo de unas personas hacia las otras. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay que hablar también, como no, de la realidad social de la vejez y de los adultos mayores hoy en día para poder entender qué es esto de la solidaridad intergeneracional que seguramente todos nuestros amigos y amigas de nietos itinerantes conocen perfectamente por su día a día, ejerciendo su voluntariado. Pero es importante destacar que los adultos mayores son un grupo social, un segmento de la población muy heterogéneo, con distintas necesidades, demandas y expectativas de vida, y que por tanto tenían una visión reduccionista o sesgada de la realidad de las personas mayores, el conocimiento sobre los perfiles de estas personas que forman parte de nuestra sociedad. Hay un indicador que es el índice global de envejecimiento, que analiza 4 aspectos básicos para que las personas puedan alcanzar un cierto nivel de bienestar. Por un lado están los ingresos económicos, el estado de salud, las capacidades personales y el entorno social favorable. Esos 4 elementos que forman parte, como digo, de ese índice global del envejecimiento por parte de Naciones Unidas, nos permite también que estemos en línea con lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030 y que de alguna manera se ha convertido en un pilar básico para guiar cualquier tipo de acción de voluntariado y más concretamente cuando estamos hablando de solidaridad intergeneracional. Podríamos decir que a escala global se observan que los países desarrollados y en vías de desarrollo están convergiendo demográficamente en cuanto a las tasas de envejecimiento, aunque evidentemente todavía hay diferencias en cuanto a la esperanza de vida. Por ejemplo, en el caso de Perú, ahora mismo la tasa de envejecimiento está entre el 12 y el 13%, es decir, población de más de 60 años, mientras que en España, que somos una sociedad muy longeva a escala mundial, estamos ya entre el 18 y el 19%. Evidentemente hay distintos procesos y circunstancias sociales y económicas, incluso culturales, que evidencian pues, esta diferencia en cuanto a la tasa de envejecimiento y la expectativa de vida al nacer. Pero en definitiva, como decíamos, todas las proyecciones demográficas de Naciones Unidas vienen indicando que cada día habrá más sociedades longevas que alcancen hasta un 25% mayor de 60 años. Por este orden, para que se hagan una idea,
estaríamos hablando de países como Japón, Singapur, España, Italia, Israel, Australia y así, como digo, hasta demostrar que cada vez hay más sociedades longevas en nuestro planeta. Por tanto, se convierte en un reto global que hay que hacer frente a través de programas estratégicos para proteger y dignificar la vida de los adultos mayores. La propia OMS también introduce otro concepto que tiene que ver con las políticas de envejecimiento activo. Es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos de optimización de las oportunidades de salud, seguridad y participación que inciden en la mejora de la calidad de vida a medida que las personas envejecemos. Y que, por tanto, tiene que ver con ese potencial del bienestar físico, social y mental a lo largo del ciclo vital. Aun teniendo en cuenta que, como decíamos, no todas las personas tienen las mismas necesidades, los mismos deseos o las mismas capacidades. Pero, en definitiva, estamos hablando, como digo, de salud, de seguridad, de participación y actualmente se ha incluido otro elemento, otra oportunidad que hay que optimizar, que tiene que ver con el llamado aprendizaje a lo largo de la vida. Todos los datos vienen a indicar que las condiciones de vida, por tanto, de los adultos mayores, como digo, son muy diferentes entre países y dentro de cada país igualmente. Y se viene observando que en los últimos tiempos hay personas de edades avanzadas que pueden estar siendo víctimas de estereotipos y de prejuicios sociales que menosprecian y discriminan sus vidas por motivo de la edad. Estamos refiriéndonos al llamado edadismo. Edadismo que afecta principalmente a personas mayores de 60 años, con prácticas sociales e institucionales que dificultan esa convivencia y la igualdad entre personas de distintas edades y generaciones. De manera que todos estos estigmas sociales sobre la vejez, como el estado de la vida en este proceso de envejecimiento y del ciclo de vida, de alguna manera representa la falta de conocimiento y la falta de empatía que debería haber por parte de otros grupos etarios hacia las personas de edades avanzadas. Y digo esto porque los adultos mayores, que es lo que nos referimos en el día de hoy, son personas que han contribuido y que siguen contribuyendo al desarrollo social y al bienestar familiar, que ya lo hicieron durante años de su juventud y adultez, y que a pesar de haber cesado en su actividad profesional y laboral, siguen siendo auténticos agentes de bienestar familiar y comunitario. Y además, como digo, colaborando con esas familias más jóvenes a poder desarrollar sus proyectos de vida futuro. Jóvenes que también, bueno, lamentablemente sufren esa discriminación por motivos de la edad y que, bueno, se rodea en torno a una serie de mitos y estereotipos asociados a la juventud, pero como digo, especialmente a la vejez, que como digo, suele ser una etapa de la vida muchas veces maltratada, invisibilizada por la sociedad en general. Y por eso es muy importante que esa solidaridad intergeneracional ponga en valor, como digo, esa contribución activa, comprometida, esforzada, altruista, en algunos casos, de tantos y tantos adultos mayores pues en favor de la sociedad en general. Personas que, como digo, tienen un espíritu de aprendizaje, de emprendimiento, al igual que tantos y tantos jóvenes, para, como digo, seguir participando como ciudadanía senior en la sociedad actual. El siguiente bloque tiene que ver con las relaciones intergeneracionales entre jóvenes y adultos mayores. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y hay que decir que en un contexto de diversidad intergeneracional, como vienen reflejando los distintos indicadores sociodemográficos, resulta necesario más que nunca promover espacios de participación y cohesión entre personas de distintas edades y generaciones para que se reconozca que ese envejecimiento de la población, el llamado envejecimiento demográfico, sea considerado como una conquista social universal. Es decir, actualmente estamos conviviendo bajo el mismo techo de nuestros hogares, en nuestras sociedades, personas de hasta 4 generaciones, desde los baby boomers, que nacen en los años 40 del siglo pasado, hasta la generación
Z, después bueno, justamente con el inicio del siglo XXI, y que, como digo, a pesar de las diferencias que podemos encontrar entre los distintos grupos de edad, entre las distintas generaciones, podemos observar, como digo, que entre ellos tienen elementos comunes que forman, digamos, parte de sus propias biografías. Por tanto, esta madurez demográfica refleja, como digo, la mejora progresiva de la vida de los adultos mayores, de las condiciones de vida en general, de millones de personas, por factores sociales, individuales o ambientales, ¿no? Y que, como digo, a pesar de las diferencias de expectativas de vida que podamos encontrar en cada población, es un indicador de desarrollo humano muy adecuado, como digo, para ponderar las condiciones de vida y la calidad de vida de sociedades. Por tanto, ante tal panorama social, tanto las personas jóvenes como mayores están llamadas a, como digo, a establecer sinergias intergeneracionales para progresar como grupos etarios en las sociedades postmodernas, aun siendo grupos en riesgo de exclusión social por sus propias condiciones de vida, como comentábamos anteriormente, ya sea en el caso de jóvenes en situación de precariedad o eventualidad laboral o de dificultades para el acceso a la vivienda o de marginación social entre tantos y tantos jóvenes, como entre los propios adultos mayores, muchos de los cuales se encuentran en situación o en riesgo de pobreza y exclusión social. Por tanto, la actual generación de adultos mayores, los llamados baby boomers, como digo, son auténticos agentes de bienestar familiar, son auténticos soportes de tantas y tantas familias jóvenes, y de ahí la importancia de esa solidaridad intergeneracional en sentido recíproco, en la que en el voluntariado se puede observar en ese trabajo en equipo entre personas de distintas edades y generaciones bajo el mismo paraguas de una organización social de voluntariado que tiene una misión, una visión y unos objetivos que comparten y unen fuerzas, como digo, sinergias, para lograr todas esas metas organizativas. Por último, abordamos lo que tiene que ver con la huella generacional en las sociedades y en las organizaciones, partiendo de esa realidad demográfica, de ese llamado de esa demografía del envejecimiento, que, como digo, refleja una evolución de las estructuras de la población en sociedades senescentes, donde cada día hay más personas de edades avanzadas, la llamada tercera y cuarta edad, y que queda bien reflejado en la llamada pirámide de edad, que poco a poco va siendo una pirámide invertida con el paso del tiempo, debido a que la base, compuesta por los tramos etarios infantiles y juveniles, digamos que se va adelgazando, se va minorando, mientras que la cúspide, compuesto por los tramos etarios de personas de tercera y cuarta edad, van aumentando con el paso del tiempo, de acuerdo con las proyecciones demográficas que comentábamos anteriormente. Diría que en esta época de cambio, propia de este estado de alarma, de confinamiento, provocado por esta pandemia global del coronavirus, sería estratégico que las organizaciones, y seguro que después nos lo comentarán nuestros amigos y amigas de Nietos Itinerantes, la importancia de fomentar espacios de convivencia entre, como digo, personas de distintas edades y generaciones para poder progresar en las llamadas sociedades post-coronavirus. Es un momento ideal para reflexionar, para reinventarse y observar cómo hay tantas y tantas brechas sociales que evidencian más que nunca situaciones de crisis sanitaria actualmente, pero también, ¿por qué no? No se puede negar, de crisis social, de crisis económica y de crisis incluso política o institucional. Y por tanto es un momento adecuado para sobre las propias relaciones intergeneracionales, porque de esa manera evitaremos ese mito nefasto
que es el nosotros frente a ellos, que, como digo, nos aleja a unas generaciones de las otras. Hay que intentar que estas prácticas sociales se normalicen para que, de alguna manera, como digo, permita que la propia sociedad civil pueda reaccionar debidamente para, como digo, intervenir y paliar los efectos perversos de esa forma de discriminación social por motivos de la edad, el llamado edadismo, en sociedades que lamentablemente cada vez son más atomizadas, más individualizadas, más segregadas por motivos étnicos, de género o de edad, entre otros. Por tanto, para ir terminando, diré que hay mecanismos que permiten prevenir ese edadismo en la sociedad en general y especialmente en las organizaciones sociales mediante una adecuada gestión de los recursos humanos, desde el llamado enfoque que igual que se aplica el enfoque de género o de la diversidad, también el enfoque de edad permite, como digo, reclutar, formar, acompañar, desarrollar y adaptar las capacidades y las funciones de las personas de distintas edades y generaciones en el marco de nuestras organizaciones, para que de esa manera, como digo, podamos estar bien preparados de cara a poder afrontar las nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, por tanto, y ya digo, voy terminando, es importante que en ese proceso de intercambio, de transferencia, de información, entre personas de distintas edades y generaciones en nuestras organizaciones, genere una especie de sedimento, de background, como dicen los anglosajones, las propias organizaciones, que yo denominaría como huella generacional. Una huella generacional que no es ni más que el impacto en las organizaciones del resultado de todos esos procesos, como digo, de intercambio de información y conocimiento entre personas de distintas edades y generaciones que, como bien aparece en la diapositiva, suman talentos senior con talentos juniors en cuanto a conocimiento, recursos y habilidades propias de la experiencia de vida de los adultos mayores y esa capacidad de innovación, de creatividad y de emprendimiento que aportan los más jóvenes en las organizaciones y que, como digo, permite afrontar cualquier tipo de reto en las mejores condiciones posibles. Por eso, la huella generacional, como digo, se convierte en el mejor aliado para, como digo, estar preparados para esa convivencia en igualdad, no solamente en nuestras organizaciones sociales, sino en sociedades para todas las edades. Y ya para terminar, quería decirles que este tipo de diálogos digitales, como decía al principio de mi intervención, tienen como objetivo, pues eso, fomentar el voluntariado, que muchos de vosotras y de vosotros ya venís practicando, concretamente todos los amigos y amigas de Nietos Itinerantes, pero seguramente mucha de la gente que nos esté escuchando en este momento o viendo también serán conscientes de la importancia, como digo, de esa huella generacional que hay que fomentar, de esos espacios, de esas sinergias que, como digo, permite afrontar los desafíos en mejores condiciones posibles para, como digo, crear sociedades para todas las edades y especialmente organizaciones que sean innovadoras y positivas y que puedan, como digo, afrontar los retos de futuro en esta sociedad post-coronavirus que vamos a empezar a vivir a partir de ya. Por mi parte, todo es eso. Muchas gracias por vuestra atención y ahora, si os parece, pues abrimos un turno de intervenciones. Sí, a ver, para ir con orden, primero, mil gracias, Santiago, gracias por toda la información. En verdad, creo que es enriquecedor tener conceptos clave. No se preocupen, a todos los que han ido ingresando, les vamos a compartir esta presentación a Rosestela de Nietos Itinerantes para que ella pueda, a su vez, distribuírsela, si ustedes puedan revisar un poco de conceptos. Para los que han ido ingresando, solo quería retroceder un poquito
en algunos conceptos como manera de repaso rápido, que han sido los 4 bloques que ha revisado Santiago y que nos ha brindado información, el rol del voluntario y la acción social, realidad social de la vejez y de los adultos mayores, aquí con un gran concepto, bueno, en realidad 2, que me he quedado incluso yo también aprendiendo sobre el edadismo y la mayoresencia, relaciones intergeneracionales entre jóvenes y adultos mayores, aquí creo que con muchos tópicos que engloban algo que es el tema de una ciudadanía equitativa y adecuada. Creo que es lo que deberíamos buscar todos a través no solo de nuestra gestión de voluntariado, sino también lanzar esto como algo que debería ser en algún momento tratado como política pública. Hay que hablar de capital social, yo creo que ese concepto es muy, muy fuerte porque todos aportamos en la sociedad y el adulto mayor tiene incluso algo que es más experiencia y una validación entre la prueba y el error de todo lo que para nosotros quizás es una idea. Así que yo siempre considero la sabiduría de la persona mayor justamente basada en la experiencia que ha podido tener en la vida. Y uno de los últimos conceptos, me encanta esta fórmula, que es la de huella generacional, que es una sumatoria del talento senior y el talento junior. Esto proveniendo y hablando desde una diversidad generacional en la que no nos aislemos, jóvenes con jóvenes, adultos mayores con adultos mayores, sino que más bien hagamos un mix que nos permita lograr que esta huella generacional realmente sea relevante y nazca sumando los conocimientos, los recursos y habilidades del talento senior junto con la innovación, la creatividad y el emprendimiento y estas ganas de hacer distinto que suelen tener los jóvenes y que en este caso es el talento junior. Yo creo que es un poco eso, solamente quería hacer un resumen porque he estado viendo que algunas personas han ingresado un tanto después, pero no quería que se perdieran estos que son los conceptos que se han trabajado, porque además eso va a ser enriquecedor el diálogo, porque les comento un poco, esto es un formato distinto, no solo queríamos a un especialista dando una charla dura, sino también queríamos escucharlos a ustedes y que nos contaran un poco qué es lo que vienen trabajando. Sé que la mayoría de ustedes pertenece a Nietos Itinerantes. Felicitaciones, en verdad. Rosa Estela, no me cansaré de felicitarte por el gran trabajo que ha hecho tu organización. Te conozco, he tenido la suerte de conocerte en algunos momentos y por cosas totalmente casuales de la vida, desde tus pininos, y ver cómo ustedes se han ido haciendo sólidos y ahora son un roble robusto. Me encanta verlos crecer. Así que es un poco el pase a preguntas y que ustedes también puedan intervenir, porque qué cosa queremos. Aquí, si se dan cuenta, hemos trabajado conceptos clave, pero ustedes a veces están en el cotidiano y quizás puedan tener dudas de intervención de voluntariado de forma directa y la ejecución que pueden tener con sus beneficiarios. Entonces, quizás un poquito la apertura hacia el diálogo nazca desde estas interrogantes, consultas que puedan querer tener. Así que bienvenido el diálogo. Carla. Sí, buen día. Para los que, bueno, para los participantes tenemos 48 participantes en la sala, cosa que de verdad mil gracias, porque incluso tenemos personas que están desde España, que están de otros países, del equipo de Nietos, y eso para nosotros de verdad nos llena de gran satisfacción, no se imaginan. Segundo, comentarles que por el chat soy yo la que estoy contestando y que con gusto siéntanse en libertad de poder hacer las preguntas por allá. Aprovechen a Santiago, aprovechenos a nosotros también, que estamos acá justamente generando estos espacios, sobre todo para compartir vivencias, para compartir conocimiento y para apuntar o fortalecer ese sentido voluntario en el que cada uno estamos, ¿no? Y bueno, feliz, de verdad que sí, y espero preguntas, ¡yay! O consultas, o compartir algo súper interesante. Algo con lo que yo también me quedo de toda esta tertulia que nos ha dado y esta información nos ha dado Santiago, es lo siguiente, nuestro rol como voluntario. Si bien nosotros nos abocamos a otros, también es importante tomar en cuenta el abocarnos a nosotros mismos. Y los voluntarios somos personas. Personas que tenemos familias, que también tenemos adultos mayores en casa, y personas que de alguna manera toda esta energía la hemos convertido, hemos buscado una acción social con sentido y propósito. Y hay que cuidar siempre, con esto me quedo, las líneas difusas del edadismo, ¿no? O sea, como a veces, incluso desde nuestro rol y con nuestra mejor intención de apoyar a otros, a veces tratamos, o la visión o la perspectiva hacia los adultos mayores es un poco infantil,
¿no? Es de una persona súper dependiente y cómo ante esta coyuntura del COVID, al entenderse el adulto mayor como la persona o el target vulnerable con mayor riesgo, la idea es, a pesar de eso, entender que son personas que aún muchos están en una edad activa intelectualmente y que hay mucha diferencia entre el asistir y entre el cuidar. Hay algunos adultos mayores que requieren cuidados y la gran mayoría requieren asistencia, pero no, esa asistencia no debe venir acompañada por un sesgo de infantilismo, ¿no? O sea, cuando de pronto los queremos proteger tanto que los hacemos sentir en algunos puntos inútiles, como si no pudieran ser capaces de hacer sus cosas. Y eso nos pasa mucho, incluso con nuestros seres queridos. Y era algo que también queríamos traer y de lo que Santiago pues, nos ha estado hablando y que como organizaciones tenemos dos retos. Uno, la atención y otro, o sea, hacia los adultos mayores, pero también el trabajo, el sumar a nuestras líneas de voluntariado esa ciudadanía senior, activa, potente, ¿no? Que nos puede ayudar. Y bueno, nada, ya no me extiendo más, solo dejo el diálogo porque ustedes tendrán mucho más experiencia en esto. Sí, recuerda que siempre hay unos minutos de timidez, ya veníamos de otros diálogos. Así que recuerden que andamos en minutos de timidez, ahorita están articulando, yo sé que están concentrándose para hacer algún tipo de pregunta o comentario. A mí sí me gustaría que en este diálogo digital los amigos y las amigas de Método Itinerante pues pudieran poner encima de esta mesa virtual algunas de sus buenas prácticas y de alguna manera poder pues reforzar con este diálogo quizás algunas de sus prácticas que estoy convencido que son buenas, pero es bueno que también lo supiéramos todos y todas quienes estamos ahora mismo en este diálogo, ¿no? Tal cual. En el chat ya hicieron la primera pregunta. Joyce pregunta, ¿el sesgo de infantilismo proviene de generaciones pasadas? Santiago, ¿qué nos puedes tú decir allí en eso? Bueno, pues sí, efectivamente hay un sesgo infantilista, paternalista, que viene cultivado de tiempo atrás y que a la hora de asistir a las personas de edades avanzadas solemos verlas como si fuera una segunda infancia. Y yo creo que eso es un error, porque la vejez como estado de vida, a lo largo de ese ciclo de la vida humana, tiene, como digamos, unos aspectos cognitivos, emocionales, sociales, que nada tienen que ver en absoluto con el proceso de desarrollo infantil. Seguramente habrá algún psicólogo o alguna psicóloga en este diálogo digital que podría explicarlo perfectamente, pero insisto, como sociólogo sí diré que la sociedad siempre, como digo, ha tenido esa aptitud de paternalismo y de cierto infantilismo en cuanto al trato a las personas mayores. Y eso no es óbice para no defender, como decía anteriormente, la importancia de potenciar la dignidad de las personas mayores. Porque cuando hablamos de adultos mayores, y lo decía, no solamente hablamos de adultos mayores comparativamente entre países, sino que dentro de cada país hay muchas diferencias. Y no todos los mayores ni están solos, ni son tristes, ni tienen dependencia funcional, ni son pobres, ni están marginados socialmente, sino que hay una amplitud, digamos, de perfiles entre los adultos mayores que nos permite ver que hay adultos mayores que probablemente estén en mejores condiciones físicas y mentales que muchas personas jóvenes. Y por tanto sería un error, como digo, pretender tratar a una persona adulta mayor como si fuera un niño en una supuesta, y pongo entrecomillado, segunda infancia, que no es en absoluto. Perfecto, muchas gracias Santiago. Rosa Estela quería hablar. Buenos días con todos. Muchas gracias Santiago por esta charla. En verdad creo que hemos abordado de manera integral cada uno de los puntos que encierra lo que significa para nosotros y para muchos que están aquí el trabajo con adultos mayores.
primero quería darte las gracias a todos, también a Anne y a Carla, por este espacio. Y quería compartir un poco lo que estamos haciendo desde Nietos Itinerantes y también luego aterrizar en esto en una pregunta. Bueno, Nietos Itinerantes, como muchos ya saben, es una asociación sin fines de lucro que promueve los derechos de las personas adultas mayores y trata de rescatar ese valor no solamente de ellos como personas, sino el valor de sus aportes en nuestra sociedad. Queda muy dirigido a lo que hablaba Santiago en todos estos aspectos de las relaciones intergeneracionales, ¿no? ¿Qué es lo que debemos rescatar? El capital social, cómo es tan importante para la sociedad ahorita poder rescatar las experiencias y talentos de los adultos mayores y que eso nos refuercen a nosotros como jóvenes en nuestras acciones, en nuestros emprendimientos, en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? Y desde Nietos luchamos mucho por eliminar los estereotipos. Creo que el tema del edadismo no solamente es algo que está metido en la cabeza de muchos adultos mayores, porque ellos también creen finalmente, porque lo repite mucho la tele, los medios de comunicación, hasta nosotros mismos, ¿no? Y ellos se lo creen, se lo compran, y luego eso aminora su salud, su autoestima y su capacidad de querer probar cosas nuevas, ¿no? Muchos se limitan por el hecho simplemente de tener más de 60, y dicen, no, eso ya no es para mí, ¿no? No puedo hacer eso, se ve feo que va a ser una vieja pintándose los labios de color rojo, cuando no tendría nada que ver. Entonces creo que desde distintos espacios, no solo desde el voluntariado, muchos de nosotros tenemos nuestras propias carreras, nuestros propios espacios profesionales, y creo que debemos no solamente partir desde casa, eliminando estos estereotipos, sino también ir regando ir contagiándonos unos a otros y siempre hablo de una semilla, ¿no? Nosotros sembramos un bichito en cada uno de curiosidad por saber qué es lo que está pasando con esta población. Y que nosotros también en algún momento vamos a ser parte, ¿no? Nosotros envejecemos no solamente cuando llegamos a los 60 años, sino aquí mismo hablando, ya han pasado 48 minutos, yo ya he envejecido, ¿no? Desde las 11 horas hasta las 48, ya yo tengo 48 minutos más de vida. Y ya estoy casi más cerca a seguir envejeciendo todos los días, a diario, ¿no? Entonces, hay que primero hacer como un recordaris propio de nosotros, y no solamente vernos qué es lo que queremos para nosotros cuando seamos adultos mayores, sino para nuestras familias ahorita mismo, ¿no? Y empezando por algo tan básico como tratarlos de una mejor manera, ¿no? Eliminar esos estereotipos que incluso muchas organizaciones que trabajan con adultos mayores aún los tienen, ¿no? Creo que hay parte mucho de ser muy coherente con lo que uno profesa y con lo que uno hace, ¿no? No podemos trabajar con adultos mayores y seguir creyendo que los adultos mayores solamente bailan boleros, ¿no? Y no bailan otro tipo de música. Cuando hay campeones de reggaetón de adultos mayores que salen en videos de YouTube y se mueven mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer no solamente un voluntariado en beneficio del adulto mayor, sino también cerrar un poco toda esta cadena que hay alrededor de ellos, ¿no? Un poco de liberarnos de esos estereotipos. Y desde ahí creo que mi mayor pregunta es, ¿cuál es la diferencia que tú, Santiago, has encontrado? No sé si es mucho o poca, pero creo que desde España nos lleva bastante ventaja con muchas políticas públicas que se han dado, pero que a la larga, como en este contexto, nos damos cuenta que también no son suficientes. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué cosas podrían seguir haciéndose o seguir mejorándose para poder terminar con este círculo vicioso y poder lograr finalmente sociedades inclusivas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, agradecerte tu pregunta y sobre todo la reflexión que has compartido, porque me parece muy adecuada, que incluso en la última parte de tu cuestión, podamos entrar en una crítica constructiva, quiero que quede eso patente, sobre todo porque hay españoles y españolas que nos están escuchando y no quiero que se me acuse de lo que no soy.
A ver, yo creo que en España, desde hace ya más de 20 años, hay en marcha lo que se llaman las políticas de envejecimiento activo, que, como decía anteriormente, son políticas objetivos de la salud, de la seguridad y de la participación de las personas mayores, y en los últimos tiempos, y aquí hay gente que entiende mucho más de la cuestión, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. Porque esto de la educación de adultos o de la educación permanente también ha sido y está siendo cada vez un elemento que tiene mayor importancia en nuestras sociedades. Y buena prueba de ello es que en la Universidad de Extremadura, donde yo imparto clases como profesor de sociología, todos los martes y los jueves por la tarde, cuando voy a clases, me cruzo en los pasillos y en la cafetería con personas que tienen bastante menos pelo que yo, canosos, personas que van más despacio por el pasillo. Son personas mayores, en definitiva, adultos mayores, que están participando en los programas universitarios de personas mayores. Y que ha sido un acierto, como digo, para poder implementar acciones encaminadas a ese aprendizaje a lo largo de la vida. En cuanto a la cuestión de la salud y en cuanto a lo que es la seguridad, me atrevería a decir que ha habido un cierto mimo especial hacia las personas mayores por parte del sistema sanitario y también por parte de los sistemas de protección social. Buena prueba de ello que en este país, en España, tenemos unas pensiones de jubilación que no son muy altas, todo hay que decirlo, pero que de alguna manera permiten seguir manteniendo unos ciertos estándares de vida a muchas familias donde hay personas mayores y que, como decía en mi intervención anterior, gracias a esas pensiones de jubilación de esos adultos mayores, en los momentos de crisis económica y social, muchas familias jóvenes han podido amortiguar los efectos devastadores de esas crisis económicas y sociales. ¿Pero qué ocurre? Cuando esa persona mayor se encuentra en una situación de dependencia o fallece, como nos está sucediendo en España en este momento, donde prácticamente el 65 o 70% está en esa horquilla, las personas fallecidas por coronavirus son personas que tienen un perfil muy determinado, que suelen ser hombres mayores de 65 años y que ya presentaban un cuadro de patologías asociadas geriátricas. Esos, digamos, son los tres, factores de riesgo, podríamos denominarlo así, en las personas, en los adultos mayores, que lamentablemente están falleciendo por culpa de este virus. En ese sentido, sí tengo que decir que en España, hace unos años, se aprobó la llamada Ley de Dependencia, que tenía como objetivo facilitar una serie de bienes y servicios públicos para paliar los efectos de los estados de fragilidad previos a unos estados de dependencia funcional, tanto física como cognitiva, en la que los adultos mayores, por el propio proceso de envejecimiento, muchas veces, como digo, va unido a ciertas patologías. Lo que ocurrió es que en un momento dado hay determinados gobiernos que no tienen esa apuesta firme por ese tipo de normativas y de políticas públicas y dejan que, las personas mayores puedan vivir de aquella manera con aquellas pensiones de jubilación. Ahora también se ha demostrado, y eso también hay que ser muy críticos, que los modelos de asistencia, los modelos a las personas mayores ha fallado. Y prueba de ello que también hay que decir que la mayor parte por motivos como bien saben, eran residentes de centros especializados, geriátricos, y donde, como digo, se han convertido en auténticos focos en los que, lamentablemente, muchos de esos mayores han muerto por decenas. También es verdad que, por suerte, los medios de comunicación social últimamente nos están dando mensajes positivos en las que vemos cómo personas de 85, 90 años, incluso 100, han podido superar los tratamientos médicos tras 1 o 2 semanas en la UCI y,
salen por su propio pie y lo estamos viendo, como digo, a través de los medios de comunicación social, con lo cual no deja de ser un mensaje de esperanza contra lo que podríamos a priori pensar que este es un virus edadista, porque discrimina por razón de la edad, que ciertamente discrimina por razón de la edad, pero también es verdad que hay que decir que hay un mensaje, como digo, de esperanza para no pensar que todas las personas mayores de 75 años, con estos factores que acabo de mencionar, van a ser objeto de fallecimiento. Y por tanto, por un poco recapitular y sintetizar, creo que hay que mejorar mucho más todavía en cuanto a los modelos de atención personalizada en las residencias de personas mayores o geriátricas, como aquí se denominan en España. Me imagino que pasará exactamente igual en Perú, y sobre todo aprender de la experiencia. Estar preparados para que en otra ocasión, como digo, no tantas personas mayores de esa tercera o cuarta edad, sobre todo de esa cuarta edad, lamentándolo mucho, estén perdiendo sus vidas en estos momentos de emergencia sanitaria. No sé si he respondido así a grosso modo, pero he intentado hacer un análisis, digamos, más o menos detallado sobre cuestiones que tienen que ver, pues eso, con la seguridad, la salud, los ingresos económicos, que como digo son, digamos, las preocupaciones principalmente entre los adultos mayores. Gracias, Santiago. Creo que algo importante es justamente la situación de crisis que atravesamos nos va a permitir hacer muchos análisis, sobre todo porque si bien el virus, como dices tú, tiene cierto grado de segmentación, es un virus finalmente y cualquiera de nosotros puede enfermar. Lo que deberíamos hacer, igual creo yo el Estado lo viene haciendo bien, pero pasar esta situación está permitiéndole tener particularmente el ojo puesto sobre este tipo de cosas. Se tiene la Beneficencia Pública de Lima, a la Municipalidad de Lima haciendo trabajos aquí. También ayer nos comentaban desde Cusco y Ayacucho que se vienen haciendo cosas justamente para proteger a la población adulto mayor, así que yo creo que venimos por una línea que nos va a permitir hacer cambios. Sí creo que es bueno poder validar, y me gustó esto que estaba haciendo Rosestela, que es hacer un comparativo con cuáles son las políticas públicas que se tienen en otros países, y en verdad gracias por compartir un poco, siendo objetivo y crítico con lo que se viene haciendo por allá. Vamos a pasar a las siguientes preguntas, están en el chat, así que las paso a Carla para que vaya pivoteando la Santi. Carla. Sí, bueno, la primera pregunta la tenía Diana, y iba un poco en la misma línea de Rosa Estela, que era, ya que en España hay población adulta mayor, qué buenas iniciativas tiene para ellos y cómo es el progreso del voluntariado allá, que ya Santiago habló un poco de esto. Paxi Gutiérrez nos comenta, o sea, en esta coyuntura donde el adulto mayor son de los más vulnerables, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos a sentirse más activos y no tan indefensos? ¿No? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que se puede hilvanar un poco, dice, la participación de los jóvenes, la comenta Grecia, en los voluntarios es muy importante, pero ¿cómo incentivarlos si la mayoría está domesticada por la televisión e internet? ¿No? O sea, hay como dos preguntas allí, que incluso creo que ya lo hemos un poco conversado en diálogos anteriores, porque esa inquietud está. O sea, ¿cómo podemos trabajar en este momento con los adultos mayores bajo toda esta presión y esta matriz comunicacional que hay de, claro, al ser el target vulnerable también se le entiende como los que, bueno, ciertamente están en peligro, pero como los más indefensos o los más dependientes, ¿no? Y la segunda, cómo podemos incentivar a los jóvenes, bueno, cuando hay todo un reto y un desconocimiento también de cómo poder ayudar, ¿no? Desde incluso nuestro aislamiento social acá en Perú. Y al final, Fernando hace un comentario que dice, bueno, con todo esto del coronavirus hemos podido comprobar lo activo que puede ser nuestros jubilados. Han sido muchos los que se han incorporado a sus puestos de trabajo a pesar de estar jubilados, siendo un aporte interesante. También creo que estamos ante generaciones muy preparadas que han sido muy activas en sus puestos de trabajo y que cuando se jubile van a demandar seguir siendo activos. Creo que será un recurso muy interesante
en las entidades sociales, debemos aprender a aprovecharnos y a que lo mejor hay que cambiar es la visión que se tiene del voluntario con el estereotipo del joven comprometido social o religiosamente, ¿no? Por ahora voy a hacer esta pauta, hay más preguntas, pero un poco como para hacer el paneo. Santiago, Ann, bueno. Muy bien, pues sí, te diré primeramente, vuelvo a decir que por suerte, hay múltiples instituciones y organizaciones sociales que están trabajando al unísono para lograr la mayor dignificación posible de los adultos mayores. Y esa es una garantía suficiente para, como digo, mejorar el trato día a día hacia las personas que integran estas generaciones, digamos, vetustas, si me permitís la expresión, ¿no? Lo primero, yo creo que todo este voluntariado y de nietos itinerantes tiene que tener muy claro que a las personas mayores, a los adultos mayores, primeramente hay que hablarlo pues con cierta educación, ¿verdad? Hablarles de usted, en algunos casos, ayudarles en su día a día, acompañándolos al máximo en el desarrollo de sus actividades de la vida cotidiana, siendo muy pacientes, practicando muchísimo la escucha activa, porque son personas, como bien se decía, con una experiencia de vida, con largas biografías, que seguramente son el mejor capital social que tenemos que preservar en nuestra sociedad actual. Algo importante es preservar la identidad, en contraposición, como vimos anteriormente, de ese trato, digamos, infantilista o trato paternalista que ha habido hasta ahora. Las personas mayores, de edades avanzadas, los adultos mayores, son personas que, bueno, si no tienen ninguna situación de deterioro cognitivo, bueno, son personas que responden perfectamente como cualquier persona ante cualquier estímulo, ¿no? Y por tanto hay que preservar, como digo, su identidad personal en ese sentido. Hablarles, como digo, también con normalidad, a pesar de los deterioros físicos, funcionales que puedan tener, sobre todo en cuanto a que, bueno, no escuchen correctamente, pero tengamos que repetir varias veces cualquier tipo de frase o de idea que queramos transmitir. Ayudarles a ser útiles, eso es muy importante, no solamente en el marco de la familia, que lo están haciendo en algunos casos, sino que más allá del ámbito extradoméstico, que también, como digo, sean útiles socialmente, ¿no? Por supuesto, también, como bien se decía anteriormente, importante siempre fomentar el autoaprendizaje. Es importante que tengan esas ganas de descubrir, de explorar, de experimentar durante la vejez, porque, como digo, aunque sea una etapa de la vida en la que estamos más próximos a la muerte, eso no quita que en otros momentos del ciclo de vida también podamos morir. Es decir, mueren niños con 7 años, mueren jóvenes con 19 años, mueren adultos de 41 años y mueren personas de edades avanzadas de 78 años igualmente. Por tanto, es muy importante ese autoaprendizaje para que tengan esa esperanza, ¿no? Y sobre todo, muy importante, yo sé que esto puede resultar una contradicción, pero hay que evitar al máximo el aislamiento social. Otra pandemia, que es la soledad. Yo hace unos meses escribí un artículo en The Conversation, que es una plataforma de divulgación científica de universidades de América Latina, que si alguien tiene delante el ordenador lo puede chequear en este momento. Llevaba como título La pandemia de la soledad y hablaba, fíjense, hablaba de que en España hay casi 2 millones de personas que viven solas en sus hogares. Y eso sí que es un drama social, es algo que nos hace tomar conciencia de evitar, como digo, ese aislamiento, esa soledad en tantas personas de edades avanzadas, porque se merece lo mejor en esa etapa final de su vida. En relación a la otra pregunta que exponía Carla, creo que es muy importante, por supuesto, valorizar o revalorizar el rol del voluntariado que ejercen los jóvenes, bien en favor de otros jóvenes
o bien en favor de otras personas de distintas edades o generaciones, y hacerles ver la importancia de que son personas con una misión social importante, que contribuyen al bienestar general, y son personas que, como decía al principio de mi intervención, tienen que sacar lo mejor de esa experiencia del voluntariado para, de alguna manera, retroalimentarse y tener la suficiente energía para seguir profundizando en el día a día de la acción del voluntariado. Y darse cuenta que los beneficiarios y beneficiarias de ese voluntariado son personas de carne y hueso que cuando reciben esa ayuda solidaria también se emocionan, al igual que podemos emocionar al corazón de un joven que se implica y que se compromete con una organización del voluntariado. Y en la última parte de esta pregunta, digamos, concatenada, hemos hablado de los mayores, hemos hablado del voluntariado. Creo, Carla, que se hablaba del tema de, si no me lo recuerdo, la última pregunta era de Fernando, me parece, de Fernando, que decía... Ya te comento que decía Fernando. Sí, porque decía es que la hay última otra parte. que se hilvana, ¿no? O sea, Fernando Sí, la última hablaba parte. de... Disculpa. No se preocupe. Sí, ya sé de qué hablaba. Que por qué las personas mayores, la generación actual, es una generación, digamos, extraordinaria si la comparamos con otras generaciones. Bueno, eso tiene una explicación. Y además también lo he escrito en alguna ocasión y lo he demostrado en algunos de mis artículos científicos que están en abierto en mis redes sociales, que ahora, si acaso, las compañeras Anne y Carla explicarán cuáles son mis redes sociales por si alguien me quiere seguir. Pero es verdad que la generación de baby boomers, que en España son las personas nacidas entre el año 1946 y 1964, son una generación muy esforzada. Son una generación que han practicado y practican la resiliencia. Ese término que tanto gusta a los psicólogos y que demuestra cómo hay personas que tienen recursos personológicos suficientes para poder afrontar situaciones adversas. Entre ellas, por ejemplo, una situación de crisis. Y es verdad que las personas mayores, esta generación de baby boomers, son una generación a la que los más jóvenes le debemos todos, porque de alguna manera todas las conquistas sociales en materia de derechos y libertades públicas son gracias, como digo, a la movilización de tantos y tantos adultos mayores durante su juventud para conseguir un Estado social y democrático de derecho. Y eso hay que reconocérselo. Como ya digo, esa generación de baby boomers, generación esforzada, generación sacrificada, generación resiliente y además, como decíamos, una generación que sigue apoyando, sigue siendo el soporte principal para tantas y tantas familias jóvenes en dificultades, como decimos aquí en España, para llegar a final de mes. Y eso es muy importante ponerlo en valor. Y eso, como digo, también entra en contraposición con ese mito, con esos estereotipos negativos que, como digo, son completamente edadistas y que nada tienen que ver en absoluto con la realidad de la ciudadanía senior en un país como pueda ser Perú, Bolivia o España, dado que hay gente de estos países que nos están atendiendo en este momento. Ok, entonces yo continúo leyendo las preguntas. También sería bueno que alguien las pudiera emitir de viva voz. ¿No? Pero te cuento que el chat ha tenido su éxito, sí. Además han colocado reflexiones bien interesantes. Por ahora, voy a hablar un poco de la pregunta de Víctor. Víctor dice, ¿qué tipo de voluntariado creéis que se va a imponer asociado con las personas mayores en el trámite entre la etapa del COVID-19 hasta el logro de una vacuna efectiva? La pregunta la hago en referencia al problema de evitar el contacto directo con ellos cuando se vaya eliminando de forma progresiva las restricciones de las medidas de confinamiento que existen en la mayoría de países, ya que son el colectivo con mayor riesgo. ¿Qué podemos hacer por ellos en esta etapa de trámite que viene a medio plazo? Esa es la primera pregunta. La pregunta de Víctor, sí. Yo agradezco a Víctor que haga esa pregunta. La otra es, vamos a ir como de dos en dos, es ¿cómo se podría inculcar la importancia del voluntariado a una sociedad joven
que contempla la vida como si de una jaula, si una jaula se tratara, ¿no? Esas son como las dos primeras preguntas. Sí. Bueno, como bien se habrá visto, en estos momentos de confinamiento, en países como España, en países como Perú y otros tantos, lamentándonos mucho, el voluntariado presencial no es posible, pero sí es posible una especie de televoluntariado o de voluntariado en la distancia, sobre todo un voluntariado como de hecho se está practicando en Perú y en España a través de lo que es el acompañamiento. Un acompañamiento que puede ser por vía telefónica o que puede ser por vía telemática o por vía de correo postal, si fuera incluso posible en este momento mandar una carta a una persona adulta mayor, pero en definitiva, como digo, mostrarle nuestras emociones, nuestros sentimientos de acompañamiento y sobre todo de esperanza de poder superar, ¿por qué no?, esta emergencia sanitaria y, como digo, que los adultos mayores, como, pues eso, que sientan el calor de tanta y tanta gente de otras generaciones que ya digo, están haciendo todo lo posible para salvar sus vidas, ¿no? En relación a la otra cuestión que planteabas, Carla, sí es verdad que no todos los jóvenes tienen interés por la práctica del voluntariado. Porque es verdad que en buena parte de la sociedad, bastante atomizada, individualista, materialista, etcétera, el hecho de que no sea un trabajo remunerado parece que se considera como un subtrabajo o un trabajo de menor importancia social. Y todo lo contrario. La práctica del voluntariado, y eso lo saben bien los amigos y amigas de Nietos Itinerantes, tiene unos beneficios sociales muy importantes en cada una de las personas mayores que son atendidas por organizaciones como Nietos Itinerantes y que, como digo, permiten pues eso, luchar, combatir contra el edadismo, especialmente entre tantos y tantos jóvenes que, como digo, tienen una visión sesgada, equivocada, desinformada de lo que realmente es la ciudadanía senior. Como digo, si hubiera espacios de acercamiento, de aproximación, de intercambio, de sinergia, seguramente se darán cuenta tanto, sobre todo esos jóvenes que no están todavía enganchados, en el sentido del enganchado, envueltos, como dicen los norteamericanos, ¿no? Get involved, ¿no? Enganchados o vinculados con el voluntariado. Estoy convencido que se darán cuenta de eso, como digo, pues para mejorar el estado del bienestar, en definitiva, ¿no? Ok, hay una reflexión de Andrea que la voy a leer al final, un poco para hacer la guiatura de las preguntas. Hay dos preguntas, ¿no? Una la hace Yuri con respecto a cómo los adultos mayores pueden explorar y sacar su creatividad en casa durante este aislamiento. Y la otra tiene que ver con un comentario que hace Rosario. Cuenta un poco la experiencia justo con el proyecto del MIDIS, ¿no? Entonces, no sé si quieres responder esta, Santiago, para el final leer estas dos comentarios o reflexiones, la de Rosario y de Andrea. Perfecto, Carla. Evidentemente, en estos momentos de confinamiento, como acabo de indicar, el voluntariado presencial no es posible porque hay un riesgo de transmisión del virus a personas adultas mayores y, por tanto, lo que se dice desde las autoridades sanitarias competentes es que los contactos no existan. Por tanto, si nuestros amigos y amigas de Perú nos están escuchando, lo mejor que pueden hacer es no tener contacto con sus familiares, adultos mayores, durante el periodo del confinamiento. Incluso posteriormente a la edad post-coronavirus, tras el confinamiento, seguramente habrá que tomar una serie de medidas restrictivas para que, bueno, se pueda impedir o limitar ese contagio del virus. Yo no soy virólogo, soy sociólogo y por tanto no voy a entrar en materia
que no me corresponde porque no es mi área de conocimiento, pero creo que es importante que en este momento, por parte de un joven que quiera hacer un voluntariado intergeneracional, sobre todo hagan, como digo, un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento, sobre todo telemático, telefónico, a adultos mayores que tengan esas posibilidades de utilizar ese tipo de dispositivos electrónicos y que tengan las suficientes habilidades tecnológicas para su uso correcto. Y en ese sentido, fijaros que hace poco, ayer escribía un artículo para un diario en el que hablaba de cómo esta generación de baby boomers y de otra generación incluso mucho más mayor, en un tiempo récord, ha sabido ponerse al día en cuanto a los sistemas de comunicación online, demostrando que tiene las mismas capacidades y las mismas habilidades tecnológicas que las que presumiblemente tienen las personas más jóvenes. Porque parece que todo el tema de las tecnologías, de la información y la comunicación, siempre ha sido como patrimonio juvenil. Y se está demostrando que no es así. Es decir, que una aplicación como el Zoom, que nos está permitiendo mantener este diálogo digital, puede ser bien utilizado por parte de un joven o de un adulto mayor. Y como digo, mantener a diario contacto unos con los otros. Y por tanto ese sería quizás ahora mismo el tipo de voluntariado que se podría ejercitar. Por supuesto, toda la información posible sobre cuestiones médicas, sobre asesoramiento jurídico, sobre el bono que el gobierno peruano ha establecido. Es decir, toda esa información bienvenida por todos los adultos mayores que reciban cualquier tipo de comunicación desde la distancia por parte del voluntariado, en este caso de nietos itinerantes, que me consta lo está haciendo, son pro bono y lo están haciendo, y además con resultados, según me cuentan, muy, muy positivos y muy, muy eficaces y eficientes, lo cual ya aprovecho también para felicitarles. Y la otra cuestión que me planteabas exactamente era también sobre los jóvenes, ¿no? Sobre qué hacer con el tiempo de los adultos mayores para fomentar su creatividad. Sí. O sea, que pueden hacer durante el aislamiento Sí. para explorar y sacar su creatividad. Sí, bueno, yo estoy siguiendo, como digo, la prensa peruana y concretamente la televisión de Perú, y he visto que ha puesto en marcha un programa que se llama Yo aprendo en casa, dirigido a la población escolar, pero también sería conveniente, y seguro que aquí hay gente que tiene capacidad de influencia en las instituciones políticas, sería muy importante que hubiera también en esas televisiones públicas programación dirigida a la ciudadanía senior, a los adultos mayores. Y cuando hablo de programación televisiva, digo porque la televisión, en muchos casos, de estos adultos mayores, es la única ventana que le aproxima a la realidad de su alrededor, dado que, como bien he dicho al principio, no es posible el contacto físico ni presencial con otras personas, ¿no? Y por tanto sería bueno indicar a los responsables de las cadenas de televisión y de radio peruana que pudieran, como digo, diseñar programas específicos dirigidos a los adultos mayores. ¿Por qué no? Incluso este tipo de experiencias, de diálogos digitales, que pudieran ser emitidas a través de una televisión o radiadas para que hubiera mayor participación de adultos mayores y que durante esta hora y cuarto, esta hora y media, bueno, pues apartemos de esa realidad dura para muchos adultos mayores y de alguna manera también poder hacer que la mente, el cerebro humano esté activo. Y también, ¿por qué no?, una reminiscencia hacia tiempos pasados con juegos de su infancia, de su adolescencia, que puedan practicar online con otras generaciones más jóvenes. Es decir, hay multitud de mecanismos, de estrategias, ya digo, a través de los dispositivos electrónicos que hoy más que nunca deberían de ser utilizadas para, como digo, ocupar el tiempo libre de estos adultos mayores y que lo supieran aprovechar con mente. Okay. Ahí solo una pausita antes de pasar a la siguiente pregunta, un comentario agregando a eso último que estabas diciendo, Santiago. Bueno, he trabajado por muchos años en una telco digital y creo que algo que es importante es recordar que cuando compramos un aparato o se le entrega un celular
a un adulto mayor, deberíamos tener la paciencia para explicarle cómo funciona. Ellos van a poder, luego van a poder, pero enseñémosle a hacerlo primero, ya solo como una recomendación para quienes tengan esto que está sucediendo cerca de casa. Obviamente por teléfono va a ser complicado explicárselo a alguien, pero está el tema de enseñarles a manejar sus propios aparatos y dispositivos electrónicos. Dale, Carla. Ok, gracias. Voy ahora a hacer la lectura de la reflexión de Andrea y después de Rosario. Y Andrea dice, me gustaría poder compartir una reflexión sobre la importancia del término visibilidad. Hemos y seguido hablando en pasado sobre el rol de las personas adultas mayores y la sorpresa sobre su participación en la sociedad. Sin embargo, creo que en este contexto nos debe permitir más bien visibilizar el aporte de las personas adultas mayores en la sociedad. Como bien decía Santiago, en este contexto son quienes sostienen económicamente sus hogares con sus pensiones, pero también son personas que a lo largo de estos años se han desempeñado como jefes y jefas de familias con el desempeño de acciones económicas activas, además de su aporte con las tareas del hogar en uno u otro entorno, en el que muchos desarrollamos trabajo remoto y asignamos las tareas de cuidado del hogar a las personas adultas mayores. Asimismo, continúa Andrea, incidir sobre la importancia de la atención de la salud mental de las personas adultas mayores en este contexto y en este sentido destacar las iniciativas tales como el acompañamiento telefónico, y quisiera preguntar si en España se han implementado otro tipo de iniciativas intergeneracionales que han tenido buenos impactos en la salud emocional de sus participantes. Y hablo en plural porque estoy convencida que en un escenario de crisis la posibilidad de brindar apoyo a otra persona y aprender de eso también causa un impacto en el equipo voluntario. Esta es un poco la reflexión que hizo Andrea y Rosario, que ya con ella cerramos, nos escribió: personalmente, esta situación de aislamiento nos ha mostrado la otra cara de los adultos mayores en las comunidades de extrema pobreza. Apoyo como voluntaria en el monitoreo de llamadas que ahora realiza el MIDIS en Perú a personas con discapacidad de adultos mayores. Y muchas veces los voluntarios que han llamado a estas personas para brindarles soporte emocional han terminado recibiendo ánimos por parte de los mismos adultos mayores. Ahí es cuando estoy de acuerdo con lo que dijeron. Muchas veces minimizamos la participación de las personas ancianas y hasta se piensa que son como niños muy vulnerables, pero a veces ellos pueden estar emocionalmente mejor preparados que nosotros. Un poco con esta reflexión de Rosario y de Andrea, es que se cierra toda la prolífera escritura que ha habido por el chat. La verdad es que comparto ambas reflexiones. Ya digo, en España ha habido un movimiento solidario en favor de los adultos mayores. Tengo compañeros de trabajo que han favorecido el que, por ejemplo, lleguen miles de tabletas a centros residenciales para que, de alguna manera, esos adultos mayores tengan contacto a través de esas tablets de sus familiares, dada la imposibilidad de poder visitarlos físicamente en la residencia de mayores. Y os puedo asegurar, por las imágenes que me han llegado, que son muy, muy emotivas. El ver cómo una persona de 85 años ve a sus nietos, ve a sus hijos a través de una pantalla y esto, ¿verdad? Como digo, entrañable, ¿no? Que, como bien decían también la otra compañera, nuestros adultos, civilizarse más que nunca, tiene que potenciarse y demostrar que son personas, como decía anteriormente, que han tenido capacidad suficiente para afrontar situaciones de adversidad y, por supuesto, crisis como esta seguramente han tenido otras casi peores. Recuerdo que en el año 1918 en el mundo hubo más muertos por la llamada gripe española, todo hay que decirlo, más muertos que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Quiero recordar que se hablaban de 50 millones de personas en el año 1918, con lo cual dista mucho de las cifras de fallecimientos que por el momento ha producido el COVID-19, que estamos hablando
de algo más de 1,5 millones de fallecimientos, de los cuales el 70% están focalizados en países europeos y principalmente en países como Italia o España. Pero a pesar de ello, como estamos intentando demostrar, seguimos manteniendo el ánimo muy alto para poder combatir entre todos, ya digo, no solamente el virus, en la parte clínica, médica, sino todo ese tipo de virus sociales que muchas veces incluso van unidos a un discurso de odio, de discriminación social hacia distintos colectivos sociales y especialmente, lamentándolo mucho, hacia las personas mayores, ¿no? Poniendo o dejando de poner en valor lo que supone y representa de capital social, como digo, que hay que utilizar en nuestras organizaciones sociales. Sí, Santiago, yo creo que una cosa que menciona Rosario tiene que ver totalmente con lo que tú decías en su reflexión, ¿no? Ella decía, a veces el adulto mayor al que uno llama, esperando que sea una persona a la que uno necesita proteger, más bien lo termina calmando a uno y dándole esperanza. Y recordemos que nuestros adultos mayores, en su mayoría, han vivido la época de la reforma agraria de Velasco y luego el terrorismo. Entonces ellos están acostumbrados a pérdida de luz, a torres, a colas, a que no haya agua, a que no haya luz. Así que creo que estamos hablando con gente dura, con gente fuerte, con gente que lo ha logrado. Así que con ese mismo respeto histórico sin que duda, debemos poseer sin duda. todos, debemos entender a quiénes estamos llamando. Creo que sí es importante analizar a la población a la que llamamos. Jamás olvidemos por todo lo que han atravesado. Yo creo que eso es básico para poder entender frente a quién hablas, ¿no? Porque quizás tú puedes decir, oye, quizás esta persona está asustada, pero mira todo lo que ha atravesado a lo largo de su vida. No lo olvidemos, si es un buen tip para nosotros como voluntarios, entender a la población a la que llamamos, también validar el discurso que estamos utilizando. Algo que es importante es que ahora estamos utilizando medios digitales a los que incluso nosotros, siendo jóvenes, nos estamos adaptando. Por ejemplo, aquí nada más en la casa, Casián, siempre hemos trabajado, Carla y yo, una al costado de la otra, y hacíamos reuniones de horas, pero una parada al costado de la otra. Hemos tenido que pasar por proceso de adaptación, y ha sido súper bueno tener a Santiago en este proceso también, en el que nos estamos acostumbrando a este medio digital. Lo mismo para ustedes cuando vayan a llamar a los adultos mayores, porque sabemos que ustedes cuentan con un protocolo que el MIDIS ha creado. Síganlo, valídenlo, pero es importante que así como hoy, y en verdad gracias por haberse sumado a este espacio, están aprendiendo más, sigan haciéndolo, sigan buscando información, sigan nutriendo ese aspecto del voluntariado, que yo insisto, yo he trabajado 4 años en voluntariado, viendo programas de voluntariado, no basta con la buena voluntad. Aquí tiene que haber método, como todo en la vida, cuando algo te apasiona, busca más información, busca nutrirte, así que en verdad, millones de gracias a todos ustedes. Les dejé aquí una pequeña paginita todo el rato con las redes sociales. Esto es una manera de Inception para que nos recuerden todo el rato. Así que les agradecería muchísimo. Ahí están las redes de Santi. Perdón, sería muy, eso es, sería muy bueno, como tú bien dices, Anne, que tanto en las redes sociales propias como las de Casián, pues la gente pudiera incluso hacer comentarios, ¿no? También sería muy bueno para que el diálogo digital pudiera ir mucho más allá. Perdona. No te preocupes, dale, no, está perfecto. Y justamente por eso ahí les colocamos las 2 redes. En cuanto a Santi tiene colocada ya mucha información al respecto, van a poder nutrirse, e incluso esto que les comento, que es seguir leyendo, van a poderlo hacer en el material que Santi tiene colgado en sus redes sociales. En el caso nuestro van a poder ver nuestros siguientes eventos, y también vamos a empezar a subir el material que venimos trabajando gracias a Santiago con este tema actual, que es el voluntariado intergeneracional. Yo creo que nos vamos despidiendo, lo hemos logrado en un buen tiempo. En verdad, muchísimas gracias a todos, ha sido un gran espacio. Insisto, le voy a compartir la presentación a Rosa Estela de Nietos Itinerantes para que pueda compartírselas a su vez a ustedes. Muchísimas gracias por las preguntas, por la información. En verdad, esto de que sea un diálogo abierto y de que hayan podido escribir en el chat también sus preguntas, en verdad ha sido súper enriquecedor, porque creo que así terminamos conversando todos al respecto y poniendo en importancia un tema como este. Hay que entender, y solamente para cerrar, si nosotros somos voluntarios es porque tenemos la capacidad, el corazón y las ganas de poder ayudar y estar para los demás. En ese proceso, entendámonos también como personas. No es solamente nuestro beneficiario, sino también somos nosotros, entre nosotros,
como equipos de voluntarios organizados que deben seguir justamente participando de este tipo de espacios para poder nutrirse, retroalimentarse. Así que nada, bienvenida totalmente, ya creo, la era digital, incluso para el voluntariado. Muchísimas gracias a todos, chicos. Me voy despidiendo. Hay una última cosita. Vamos a continuar con nuestros diálogos digital con Santiago la próxima semana. Hay una invitación abierta para el próximo jueves 16 de abril a las 11 de la mañana. Igual vamos a estarlo poniendo en nuestras redes, así que pueden seguirnos a Santiago y a Casian, porque viene más. Incluso estamos en todo lo que es la organización para un evento el 25 de abril, que bueno, ya pronto por nuestras redes vamos a estar informando y que para nosotros sería estupendo contar con ustedes. Y bueno, y que corran la voz y que más personas puedan sumarse a este diálogo digital que ya tiene un ciclo, ¿no? Sería estupendo. Y por acá, bueno, por el chat te siguen despidiendo. Sí, Fernando, vaya con ese gran aplauso. Vaya con ese gran aplauso. Un aplauso, como dice Fernando. Sí, así es. Exactamente. Mil gracias.